Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en una fecha especial para la clase trabajadora hondureña y sin ningún tipo de distinción, porque aquí vamos a destacar la labor y el esfuerzo del trabajador público, del trabajador privado y todos aquellos que a través de un servicio contribuyen al desarrollo del país. Felicidades a los trabajadores hondureños y a quienes a través de sus inversiones promueven que haya empleo en Honduras. Desearíamos tener niveles de empleo que nos permitan decir como ciudadanos de este país qué bien le está yendo a la fuerza laboral en Honduras, pero tenemos algunas dificultades que habrá que superar y justamente en nuestro programa de hoy eso trataremos de enfocar con los protagonistas que hoy han estado en manifestaciones reivindicando muchas acciones nobles de los obreros del país y con un hecho que se ha vuelto común para los hondureños y que no lo vamos a obviar, la participación de la clase política en este tipo de eventos. Nuestros invitados de hoy, un hombre que ha estado ligado a la lucha de las organizaciones obreras por muchas décadas. Aquí en estudio, don Felicito Ávila Ordóñez. Mucho gusto, Chendo. Es un placer saludarlo y quiero saludar de igual manera a todos los amigos y amigas de la clase trabajadora hondureña y a nivel pues internacional, porque este no es un día local, un día nacional, es un día internacional, por tanto, pues es digno saludar a todos los trabajadores. Hubo muchos trabajadores a nivel del mundo que hoy han tenido, digamos, un relativo descanso, pero al final han estado también en manifestaciones y es parte de una actividad hoy que les destacamos. Don Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Usted ha estado en San Pedro Sula con los trabajadores del Valle de Sula, el nervio y motor de la economía hondureña, porque allá sí tenemos un trabajador más activo, no a nivel del sector público, como pasa en Tegucigalpa. Allá es más en una acción laboral privada. Miguel, buenas noches y felicidades de paso a todos los trabajadores en el Valle de Sula. Licenciado Chendo, gracias por el espacio que me da aquí en el banquillo. Un saludo a mi compañero maestro Felicito Ávila, un líder del movimiento de los trabajadores. Y esta para nosotros es una fecha histórica, es una fecha que hierve la sangre de obrero, la sangre de dirigente sindical, el compromiso por el país, el esfuerzo que se hace para el compañero y compañero en la defensa de los derechos de conquistas sindicales, la demanda, la denuncia, la exigencia. El día de hoy, mire, ha sido una movilización aquí en San Pedro multitudinaria, ha sido unánime, ha sido muy participativa, ordenada y ha sido presencial. Yo me siento contento, me siento animado porque ha sido un 1 de mayo bastante diferente a los otros, aunque esta región las movilizaciones son menos politizadas que en la capital o en cualquier otra área. Aquí el trabajador es más consciente y es más propio de su accionar laboral. Por lo tanto, el día de hoy ha sido una movilización bastante majestuosa, donde se han hecho sendos reclamos, sendas exigencias, sendas demandas, y lógicamente estamos a 139 años de aquí a Gesta de Chicago, donde hoy seguimos luchando los trabajadores en el mundo por derechos y conquistas, a 71 años de la huelga del 54 que nos deja el Código del Trabajo como principio, como ruta de defensa del derecho del trabajador, y a 78 años que cumple también el ESTENE de bregar en esta lucha de sostenibilidad sindical, afiliados a la CGT. Muy bien. ¿Cómo han sido estas luchas? ¿En qué se diferencia de esos años donde el sector obrero organizado estaba desligado, por usar una palabra como tal, de la
festividad un 1 de mayo con el sector gobierno, cosa que en los últimos años no la hemos observado de esa manera. Felicito si vemos en históricas movilizaciones de los años 80, incluso de los 90, frente a lo que vivimos hoy y que se afinca mucho más cuando la movilización llega en el año político. Bien, quiero saludar igualmente al compañero y gran amigo Miguel, a quien le tengo un alto respeto y consideración como dirigente sindical, con una visión muy grande de Miguel en el marco de lo que son los trabajadores y sus reivindicaciones, en este caso. La verdad es que estos son temas bien interesantes porque, bueno, si uno retoma ya lo propio, diría, y cuando digo lo propio, uno sabe qué pasó realmente con todos los años o el siglo pasado, diríamos, de 1954, qué es lo que pasó y qué pasó antes de todo esto en los Estados Unidos. Uno viene a encontrar ciertas realidades que ha transitado. Por ejemplo, cómo se gobernaba en 1954 nuestro país. Esa es una cosa que tenemos que destacar para poder considerar de que hubo una huelga que duró tanto y por lo cual al triunfar la huelga como una reivindicación nacional fue el Código del Trabajo, correcto. Pero posteriormente a esto tenía que ver el desarrollo de la clase trabajadora, porque eso es el propósito de los trabajadores organizados, en primer lugar, siendo esto es, los trabajadores no se organizan sectariamente. La organización de un sindicato es pluralista. A él pertenecen todos los colores que hayan en un país y que estos laboren para una determinada empresa. O sea que ahí no hay desclasificación de un color o de otro, sino que las reivindicaciones están señaladas para cubrir a todos los trabajadores de la empresa, igual que a todos los trabajadores de una institución estatal o del Estado, ¿va? No hay color, es un sindicato, es una institución pluralista en el cual no se tiene el propósito de controlar un partido u otro partido de conformidad al tiempo. Eso lo venimos sosteniendo desde el 1954, para poner una fecha que el pueblo hondureño pueda recordar más fácil, para acá, después de que surge el Código del Trabajo, porque eso lo dice el mismo código, como lo dice también los estatutos de cada sindicato. Lamentablemente, las cosas han cambiado y no estábamos preparados para estos cambios. Hay que decirlo, porque durante nosotros, yo llegué a la CGT a ser secretario general de la CGT, llegué en 1977, después de un incidente que hubo en la CGT, una división entre Pedro Mendoza y Julián Lagos, grandes líderes. 48 años. Casi. Sí, grandes líderes, Pedro Mendoza y Julián Lagos. Y recuerdo que venía de la Universidad yo de Venezuela, de la Universidad de los Trabajadores, y me fueron a encontrar al aeropuerto las dos partes, porque ellos dos querían que yo fuese el secretario general de la CGT. Los dos querían, los dos grupos. Y mi suerte, mi esposa me fue a traer. Y entonces yo no pude decir otra cosa más. Viene a mi familia a traerme, no me puedo ir con ninguno de los dos. En ese sentido, lo que señalo con esto es que a partir de ese momento, y uno hace la reseña, ¿cuál era la gobernanza que tenía Honduras en 1970? Eran militares, eran regímenes militares. Claro, y que perseguían y atropellaban
y encarcelaban. Eso, no es que quisiera que eso se volviera a dar jamás, pero eso hacía un sentimiento en los trabajadores que se organizaban, que se consideraban una institución de respeto y que lo tenían que respetar. Se hacía respetar ante tercero. Después seguimos del 70, el 80, igual, ¿verdad? Salimos de eso y pasó el doctor Suazo Córdoba, y que todavía habían residuos de ese tipo del poder. Como igual los trabajadores mantenían una autonomía, mantenían una independencia de cara a este tipo de instituciones que gobernaban el país. Sucesivamente se siguió. El problema se genera después del golpe de Estado, donde recién había un gobierno, que es el que sufre el golpe de Estado, había un gobierno y este gobierno empezó a causar políticamente problemas, diríamos, de dominación. Es decir, todas estas mezclas con ya lo que hoy vivimos viene del 2009 para acá. Del 2009 para acá, más esenciales, más incidencia. Ya con algo mucho más marcado. Más marcado y todo. Y eso hace también los cambios de mentalidad en la gente, porque se entra a una lucha que no era la lucha anterior, en la cual los trabajadores podía ser el mejor dirigente sindical y estaba en la asamblea, nadie le preguntaba de qué partido era, nadie, era del sindicato y pertenecía al sindicato como tal, allí no expresaba de ninguna manera su color político. Eso es lo que siento yo que se ha perdido, la identidad. Es decir, pasamos a tener una organización sindical con bandera. Que si está el partido azul, es azul el que tienen como punto de partida. Si es el rojo. Y luego si pasa libre, igual. Así es, y nadie se identificaba con un partido dentro de la asamblea de los trabajadores. ¿Y pueden sobrevivir a futuro las organizaciones sindicales con esa participación directa de la política vernácula en ellas? ¿O qué planteamientos son los que van a tener como organizaciones de trabajadores, Miguel, para que esto no siga generando incluso hasta divisionismo y choques que vengan a romper con estructuras históricas de más de 70 años? Miguel, por favor. Estaba atento a lo que dice mi compañero Felicito Ávila, y lógicamente desde el momento que ellos lideraron este movimiento de trabajadores, pues las cosas han cambiado. Tiene mucho que ver hoy toda la estructura que gobierna y que ha gobernado nuestro país. Es un desafío para las organizaciones decirle al trabajador que desde que entra a la institución y que se afilia a un sindicato tiene garantías, tiene derechos, que lo protege la contratación colectiva. Ya pasa de un escenario de una llegada política a un escenario de derecho contractual, de un contrato colectivo en una institución. Lamentablemente es una realidad que tenemos mucha injerencia política, pero el día de hoy en San Pedro Sula tuvimos también la mostración que la injerencia política el día de hoy fue menos en San Pedro Sula. Y eso quedó reflejado, y eso también es una ganancia en el desafío, en el sentido de que el trabajador va agarrando más conciencia de la participación en su organización, en su defensa de sus derechos contractuales, porque nosotros defendemos derechos de conquistas sindicales, no defendemos derechos políticos. Y entonces eso es lo que hay que enseñarle a los compañeros en capacitaciones y en estos desafíos por delante, porque si bien es cierto, las organizaciones
tenemos mucha membresía de compañeros que han ingresado tanto en la administración pasada como en esta administración, buenos compañeros, buenas compañeras, pero el movimiento sindical hondureño en su entorno se está fortaleciendo, estamos subsanando escenarios políticos y lo vimos en San Pedro el día de hoy cuando fue menos injerencia, el rol, la participación, la conducción de la movilización, de la conducción de la tarima, de los discursos, lo manejaron los representantes sindicales y eso lo vio muy bien el afiliado de la afiliada acá en San Pedro el día de hoy. Lógicamente hay desafíos duros por delante en este escenario político, pero las organizaciones hacemos nuestro esfuerzo y nuestra ritma en cuanto a la orientación al afiliado, a la afiliada. Claro que hay otros, estamos ya en otros momentos. Difícil, pero estamos sobreviviendo y seguimos echando ganas a diario en defender a nuestra gente y tenemos sendas demandas por delante para este gobierno o para los gobiernos que vengan. Hay tiempo aún de que muchas de las grandes reivindicaciones que se buscan históricamente por la clase obrera organizada se obtengan en años políticos o cómo es el manejo interno que sostienen cuando se presentan estos planteamientos, don Felicito, usted que fue secretario de Trabajo, ¿cómo se maneja desde adentro? Usted que estuvo en ambos lados. Voy a hacer una pausa y al retorno me cuenta de esas experiencias, cómo se vive desde acá y cómo se entiende esa relación desde allá, por decirlo de una forma. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy hablando de las grandes luchas de la clase trabajadora hondureña, Miguel Aguilar y Felicito Ávila Ordóñez. ¿De dónde es más compleja la negociación? ¿Cuando se pide como parte de una organización obrera o el servicio del Estado hacia el trabajador y la relación con la empresa privada? ¿Usted ha vivido esas dos facetas? Yo tuve esa bonita experiencia. Le voy a decir bonita a pesar de que al principio... Sus mismos amigos de ayer le tiraron a matar después. No, yo tuve una gran ventaja y aquí está el compañero Miguel que ha de haber escuchado. Yo tuve una gran ventaja. Mi manejo de las cosas siempre fue de conciliación. Entonces, a mí me conocían los empresarios por tantos años de haber sido secretario general de la CGT, igual que me conocían los trabajadores por tanto haberlos representado en este caso. Y mi tema era que siempre habían cosas de reivindicación o aspectos de reivindicación general y aspectos de reivindicación local o, por qué no decir, de cierto segmento de la clase trabajadora. Un problema de un sindicato era una cosa y un problema global era otra cosa. Ejemplo, cuando nosotros logramos negociar lo que era el salario mínimo por 3 años consecutivos, eso era nacional. Nacional, ¿verdad? Y entonces eso era un tema entre la empresa privada, los trabajadores y el gobierno, ¿no? Para lograr esa negociación del salario mínimo de 3 años, es decir, vigente para este año, el segundo año tenía el aumento ya firmado y el tercer año tenía un aumento ya firmado. En ese... ¿Qué tan provechosos para el sector trabajador y para el inversionista han resultado estos acuerdos plurianuales? ¿Y en qué medida se puede involucrar a toda la institucionalidad para hacerlo y no estar en procesos que muchas veces resultan desgastantes y de incertidumbre? Es que ese es el hecho de que todos los años teníamos que estar negociando un salario mínimo ya era un tema que se volvía estratégico, era un tema que los trabajadores lo podían manejar estratégicamente y la empresa privada también lo podía manejar estratégicamente y de paso si se proponía a la empresa decir
no, yo no voy a pagar retroactividad de ese aumento de salario. Se llevaba negociando el salario, ¿va? Enero, febrero, marzo, y se perdían 3 meses del incremento del salario. ¿Por qué? Porque aquellos, los amigos empresarios, ¿va? Tenían en su mente que no iba a haber retroactividad, y mientras tanto lo llevaban entre más meses de negociación, el costo era menor. Los trabajadores afectados, desde luego, era una pelea, porque debiese haber retroactividad. Ese es un tema. El tema se supera cuando usted negociaba hoy, ¿verdad? Ya dejaba negociado el siguiente, tanto el empresario sabía el manejo de costos que tenía que ejercer en la empresa, como el trabajador tenía confianza que el siguiente año tenía un incremento de tanto. Ya no era un problema si me dan retroactividad o no me dan retroactividad, ya estaba aplicable para hacer a partir de tal momento. Y así sucede, al grado pues que aún todavía en el sector maquila se sigue manejando el tema de las negociaciones por más tiempo que el que teníamos antes calificado. Sí, Miguel. Licenciado Chendo, yo tenía una observación aquí con lo que menciona mi compañero Felicito, y es que él también tuvo una ventaja porque él era un gran interlocutor. Sí. Y conocía el movimiento de los trabajadores, y también conocía, como era secretario general, el ambiente del empresariado hondureño. Pero siempre había inconformidad, Felicito. Sí. Siempre había gente no conforme, ¿verdad? Sí, sí, porque pues los trabajadores a veces queremos mejores condiciones, mejores, que vayamos allá del acuerdo que se ha firmado. Pero lo que yo quiero llegar es que ha hecho falta en esta administración interlocutores. Así es. Interlocutores del gobierno. Ha hecho falta, lo hemos sentido nosotros como organización sindical. En el caso del ENE, el gerente del ENE es un mal interlocutor, es un hombre mentiroso, es un hombre que violenta los derechos de las y los trabajadores, y estamos en un gobierno progresista o pro trabajador, y eso es del discurso. A la realidad hay una semejante distancia, porque nosotros nos violentan los derechos, y el día de hoy en la movilización en San Pedro se quemó acá un monigote del ministro Eric Tejada, porque es el primero que violenta los derechos de las y los trabajadores. Y para nosotros es inaceptable que hoy, 1 de mayo, el ministro Tejada participe en una movilización de los trabajadores cuando es violador de los derechos de a quienes mismos ha contratado en esta administración. Entonces, creo que hace falta interlocutores válidos que puedan aproximar al gobierno con las organizaciones y buscar los mecanismos de solución de conflictos que tenemos, no solamente en la maquila, no solamente en el sector público, sino en todos los sectores sociales, que deben de haber interlocutores. Y yo creo que en ese Licho fue muy hábil, porque él tenía ya el bagaje pues en cuanto a esto, y nosotros pues seguimos inconformes en esta fecha de mayo. Y bueno, lo que nos queda es resistir, luchar a diario y unificar acciones con las demás organizaciones acá en la región norte. Bueno, hay que decir algo, y aquí don Felicito nos puede tener una puntualidad. Es mucho más complejo el diálogo entre trabajadores, como plantea Miguel, con el propio Estado, frente a lo que puede plantear el trabajador al sector privado, por aquello de las capacidades que para ciertas áreas específicas tiene el sector privado y la supervisión que tiene el sector privado, porque de repente no es que estemos satanizando a la administración pública, porque hay buenos trabajadores, pero hay otros que dejan mucho que desear. Y usted vivió esto. Sí, sí, yo, como digo, yo tuve esa suerte de estar en los dos extremos, y habían compañeros
que llegaban a mi oficina y éramos convocados, digo yo, porque las dos partes nos convocábamos, tanto los trabajadores como mi persona, al ministerio, desayunábamos y conversábamos los temas. O sea, había esa facilidad de conversación y que nos creíamos que era lo otro. Y como bien dice Miguel, no todo era el 100, tampoco, ¿verdad? Eso lo señala muy bien Miguel, pero lo que había en este caso, por ejemplo, ¿qué puede suceder? Recuérdese bien con el sector privado. El sector privado tiene competencias hasta con los salarios. Es decir, una misma empresa puede estar prestando o puede estar generando una industria y cuánto paga, y la otra cuánto realmente es lo que está pagando. Entonces, ¿cómo usted puede manejar un sistema salarial que le permita que los trabajadores tengan igual trabajo, igual salario, ¿verdad? Porque eso es lo que determina el mismo código de trabajo en ese sentido. Pero había también el problema que tal vez la empresa que tenía un menor salario tenía menos posibilidades de generación de utilidades. Los trabajadores tenían que saber eso, que esa empresa que tenía menos capacidad de utilidades, la otra era quizá más antigüedad, tenía otras facilidades y generaba quizá con un mejor salario, generaba utilidades mejores que las que tenía la otra. Teníamos que tener el cuidado y persuadir al trabajador y decirle las comparaciones. Mire, esto pasa en esta empresa y esto pasa en la otra. Si nosotros nos excedemos en esto, lo que nos llevamos de encuentro es un cierre de esta empresa. Y podemos, Miguel, tener una visión clara en la clase trabajadora del sector público de la profesionalización de este punto que habla Felicito, de que las capacidades de ese trabajador día con día se van a ir mejorando, porque ojo, y ya vamos a hablar de este tema más adelante, este mundo es cambiante y la inteligencia artificial y la tecnología cada día que avanza nos va apartando en ciertas actividades, y si no nos capacitamos, si no nos ordenamos, tarde o temprano, aunque pensemos que dominamos el mundo, un robot nos va a quitar. Miguel. Bueno, nosotros estamos en un proceso en el sector de la energía de certificación. Nuestra gente en generación está certificada. Nuestros compañeros en transmisión están certificados. Nuestros compañeros en distribución están certificados. Llevan módulos de capacitaciones. Llevan módulos de todo lo que conlleva a la línea, tanto a la torre, a la línea, al secundario, al transformador, o a donde conlleve el área técnica de trabajo. En la parte pública de energía, el trabajador está muy certificado y muy capaz, el compañero y compañera, tanto en el área pública como en el área tercerizada, porque la unidad técnica que maneja el ENE es un área tercerizada y tiene muy buenas cuadrillas. Hay privados que trabajan para el ENE que también tienen muy buenas cuadrillas y tienen linieros certificados. Donde tenemos la dificultad todavía es en la parte de la administración, donde debe haber un currículo, donde debe haber una verdadera política de recursos humanos, tanto de capacitación y de módulos que conlleven a que el servicio público, la atención al cliente, el ser trabajador público se le apueste, como lo decimos nosotros, a ser eficiente, que lo público sea eficiente, que el público tenga dueño el pueblo, no dueño el gobierno, no dueño el político. Claro que tenemos retos grandes en capacitaciones, en formación, en currícula, eso sí es real, pero se ha avanzado sustancialmente. En la ENE, por ejemplo, se ha avanzado en la capacidad que nuestra gente tiene en todo el país, y por eso hemos planteado nosotros que debe haber una integración institucional pública del ENE, del programa de pérdidas
y de la unidad técnica, porque al final todos son empleados del ENE, pero en este momento está tercerizado y se lo hacen ver al pueblo como que es la ENE la que desde el ángulo estatal lo está manejando, y esto no es cierto. Se está manejando desde el ángulo tercerizado bajo el Código de Comercio, y el sindicato el día de hoy ha planteado que sea una integración, pero a alguien no le interesa porque están haciendo negocio aparte, pero al pueblo sí le conviene porque se hace mejor trabajo en el mantenimiento preventivo y correctivo, en la continuidad de servicio, en la atención al cliente, y que sea más eficiente, reitero a lo público, que ese es el apostar del STN. Muy bien. Miguel Aguilar y Felicito Ávila Ordóñez con nosotros al banquillo en esta entrega especial hoy en el Día del Trabajador Hondureño 1 de mayo. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo en nuestro cara a cara de hoy. Las posturas que tiene desde la parte política un exgobernante que tuvo, por cierto, en su momento una identificación con los trabajadores con un aumento al salario mínimo histórica que generó conflictos. Manuel Zelaya Rosales. Esto decía hoy en la marcha. Cara a Cara es patrocinado por Línea Blanca Jet Stereo. Más confianza, más respaldo, más para tu hogar. Recibimos el documento oficial de las centrales de la clase trabajadora hondureña, del cual nos sentimos comprometidos durante 25 años y más, caminando al par de ellos los 1 de mayo. ¡Viva los trabajadores de Honduras! ¡Viva! Compañeros, ¡viva! ¡Patria! ¡Socialismo! ¡O al neoliberalismo! ¡A la oligarquía! ¡A esos familiones de las 10 familias que quieren sacar la revolución en Honduras! Bueno, la postura que tiene el coordinador general de Libre al recibir este documento con las reivindicaciones de los trabajadores, demandando salarios justos, la oportunidad de empleo, justamente eso de las capacidades que deben tener, y asumiendo la responsabilidad de que desde la institucionalidad se pueden abrir estas oportunidades. También se ha pronunciado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en este cara a cara de hoy. Esto es lo que plantea la ingeniera Anabel Gallardo. Hoy en este 1 de mayo, cuando el mundo entero conmemora el esfuerzo y la dignidad de los trabajadores, en Honduras alzamos la voz con un mensaje claro. Cuidemos el empleo. Sin trabajo no hay desarrollo ni estabilidad. Nuestro país enfrenta una crisis de empleo que no puede seguir siendo ignorada. Miles de hondureños y hondureñas se levantan cada día sin la certeza de un trabajo digno. Las oportunidades están desapareciendo y estamos perdiendo talento joven que optan por migrar porque no encuentran trabajo y, lo que es peor, no consideran un futuro en nuestro país. Frente a esta crisis que estamos atravesando, desde el COEP, como máxima representación del sector privado hondureño, hacemos un llamado firme y urgente a todos los sectores del país, al gobierno, a los partidos políticos en este año electoral, a la sociedad civil y a la comunidad en general. El empleo debe ser prioridad nacional. Sin empleo no hay desarrollo. Sin empleo no hay futuro. Hoy desplegamos esta pancarta en nuestra sede e invitamos a todas las organizaciones empresariales del país a sumarse a esta acción y a colocar esta misma pancarta en sus fachadas como un símbolo del compromiso del sector privado con la generación de oportunidades, con la dignidad humana y con el crecimiento de Honduras. Como siempre lo hemos dicho, el sector privado está dispuesto a invertir, a innovar y a trabajar por el desarrollo del país.
Pero necesitamos reglas claras, seguridad jurídica, confianza y sobre todo un pacto nacional por el empleo. Que este Día del Trabajador no sea solo conmemorativo, que sea un punto de inflexión. Honduras no puede esperar más. El empleo debe ser prioridad nacional. Feliz Día del Trabajador hondureño. José Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, y Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Reglas claras, diálogo permanente y tener el impulso para un verdadero desarrollo del país. Don Felicito. Es tan interesante lo que ha planteado la empresa privada. Me parece que es una exigencia que debe de estar en el entorno de todos los que queremos cambiar la realidad que tiene nuestro país. El empleo no solamente lo podemos ver desde el punto de vista de cuánto es lo que se produce. El empleo digno nos lleva a algo más en esto, compañeros. En este caso es que si hablamos de empleo digno tiene que ver con la familia. Lamentablemente tenemos nada más oportunidad de trabajo, tenemos oportunidad de trabajo y esa oportunidad de trabajo es limitante porque no hay otras facilidades. Yo comparto esa exigencia que plantea el sector privado, cómo lo plantearíamos los trabajadores para responder a eso y cómo se le plantearía, y en esto quiero hacer una observación, Chendo, es decir, cómo es posible que este 1 de mayo la convocatoria que hace el señor expresidente Mel Zelaya dice que van a apoyar a los trabajadores, y los trabajadores un 1 de mayo es para exigir, para demandar. Y entonces van a demandar al que les está apoyando, al que los está, diríamos, acompañando. Es solo para dejar ahí cómo se manejan ese tipo de cosas. La convocatoria de Mel decía eso, decía que iban a apoyar a los trabajadores. Y los trabajadores, si en verdad tuvieran un buen análisis sobre esa realidad, lo que van a tener son reclamos, van a tener exigencias que no solamente se pueden realizar este año, sino sucesivamente. Yo recuerdo los mensajes encendidos fustigando al gobierno a nivel de Tegucigalpa, porque en San Pedro Sula es diferente. Claro. Pero aquí en Tegucigalpa, donde gran parte de la empleomanía es estatal, era un mensaje que calaba en exigencia de respeto a los horarios de trabajo, salarios justos, etcétera, etcétera. Pero ahora frente a él no se hace. Es que este caso de antes, siendo el pueblo hondureño, empresarios, políticos y todos estaban pendientes del 1 de mayo. ¿Y por qué estaban pendientes? ¿Qué van a decir los trabajadores en esa senda manifestación? ¿Qué van a reclamar los trabajadores? Era como una pista ese 1 de mayo, como para ver, considerar si los trabajadores estaban conscientes de que había que reclamar un salario, si había que mejorar la situación de salud, había que mejorar el seguro social. El pueblo estaba consciente del 1 de mayo y esperaba qué iban a decir los trabajadores. Y tenía usted que reforzarse anímicamente para poder buscar con técnicos y con más amigos de probabilidades que usted tenía que plantear en ese escenario del 1 de mayo. Hoy, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que tenemos? Van a apoyar los de un partido la manifestación, y ¿qué van a hacer los trabajadores? Le van a decir en la cara a Julano de tal cosa. Ese respeto se lo tengo a Miguel, yo nada más, porque ese hombre sí tiene una responsabilidad para decir en la cara las cosas que pasan, y lo acaba de decir hace poco. La fuerza del trabajador en muchos de los sindicatos
para este reclamo se perdió entonces. Se perdió porque, ¿por qué? Porque se perdió la pluralidad política y sindical. Y al perderse la pluralidad política sindical, óigame, voy yo a esa manifestación. No está de agrado porque lo que llevan los otros es una actitud partidista, ¿entiende? ¿Usted dejó de asistir? Deja de asistir. ¿Por qué? Porque lo que van a discutir, lo que van a plantear son temas de partido, no son temas realmente que le interesan a los trabajadores, sean estos mayores, sean estos jóvenes, sean estos de un partido o sean de otro. Por eso el sindicato es pluralista, o sea, no debe de haber, no es que no hay, sino no debe de haber conducta partidista al interior de la conducción y no digamos en el manejo de la agenda de los trabajadores. Miguel, visto este escenario, ¿cuál es el reclamo que como tal la clase obrera ha planteado a nivel del Valle de Sula? Y vea que estamos con dos de los polos de mayor generación de empleo de país. Ya usted nos ha hecho el planteamiento como parte de la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero en general, como parte de organizaciones obreras, ¿cuál es el sentir que sí se tiene y que, insistimos, en el Valle de Sula se escuchó más? Licenciado Chendo, compañero Licho, muchas organizaciones utilizaron una camisa que decía en la parte de atrás y la parte de enfrente: estabilidad laboral, empleo digno, respeto a los derechos laborales. Decían en las camisas de varias organizaciones. El día de hoy, la de nosotros fue esta color amarillo, que es el color de nuestra bandera. Pero una de las grandes consignas que se tiene es el empleo permanente, el empleo digno, salario justo, la creación de empleo para hombres y mujeres que buscan trabajo a diario acá en la región norte y en nuestro país. Nosotros planteamos también salario justo, energía accesible al pueblo hondureño. Fueron tantas exigencias el día de hoy, reales y francas, en esta movilización que fue multitudinaria, dicho en San Pedro Sula hoy, fue multitudinaria y se salió de lo político y se trasladó a una movilización del movimiento de los trabajadores. Eso pasó en San Pedro Sula, yo debo resaltarlo. Y eso no quita que cada compañero o compañera tenga su orientación política, pero es afiliado a la organización y está defendiendo derechos, defendiendo conquistas, y la aspiración es que mejoremos las condiciones salariales, logísticas en las empresas y en las instituciones públicas para tener mejor rendimiento efectivo a favor del pueblo hondureño. El día de hoy, la mayoría son compañeros de la maquila y no son políticos, son trabajadores, obreros y obreras que se ganan un salario sudándola igual también a nosotros. Por lo tanto, lo que pasó el día de hoy es que en San Pedro Sula se ha hecho una movilización enorme y se ha dejado reflejado la exigencia natural, tal y como ha pasado en la historia desde 1954 a 71 años. Esos principios y ese espíritu de sangre y obrero, de conciencia de clase, sindicalista, de dirigente, no ha mermado, dicho. Nosotros hemos ido de frente en el marco de lo que defendemos en la institución y de lo que defendemos del derecho de nuestra gente, en contra de la violación de derechos de los compañeros y compañeras en generación, transmisión y distribución, igual también como el sindicato defiende a la población entera, mejor servicio, mejor atención, 1 kilowatt a más bajo precio, que hayan condiciones de limitación de potencia más barata a favor del pueblo hondureño, siendo Honduras un país con senda riqueza y potenciales hidroeléctricas. O sea, el sindicato no se ha guardado nada
y ha mantenido la firmeza en el marco de la adversidad que hemos tenido. Muy bien, Miguel Aguilar, presidente del STNEI, Felicito Ávila Ordóñez con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con don Felicito Ávila Ordóñez y Miguel Aguilar. Bueno, usted ha hecho un recorrido histórico de cómo se han librado estas luchas, con algunos enfrentamientos directos con el gobierno, con el sector privado, pero al final tratando de armonizar para encontrar reglas claras y generar empleo, como planteó el COED. Pero ¿cómo trasladar estos pensamientos a las nuevas generaciones, a los empleados más jóvenes, que más ven todo esto con una línea partidaria, Felicito? Bueno, yo creo que es bueno retomar un organismo que hay al interior del tripartismo, el CES. Consejo Económico Social. Es correcto. La funcionalidad del CES, en su momento cuando lo creamos, que de paso quiero decirle que con el señor don Juan Bendec fuimos a España y con un compañero de la CTH igual y yo, fuimos a España a conocer la visión de un organismo tripartito como es el CES, y así se llama allá en España igual. Y el propósito de eso era el organismo que trataba de ser el conciliador desde un punto de vista de la visión. ¿Qué va a pasar mañana que tengamos la necesidad de tantos trabajadores profesionalmente preparados para la industria A? Teníamos la visión. ¿Qué va a pasar en una empresa donde tiene dificultades de entendimiento? Teníamos la visión. Pero ya perdió esa beligerancia. Hablar del CES ahora es un tema muy desconocido. Yo diría, existe, ahí está el organismo, pero la funcionalidad que debiese de tener no la tiene como ha sido el deseo. Es que es el tripartismo puro que debiese estar manejando la visión de lo que quieren los trabajadores, lo que quieren los empresarios y la política que el gobierno debiese de seguir. No, eso no se maneja así. Usted lo oye por los medios. Hablan del CES, que todavía se reunió el CES, pero uno queda preguntado, bueno, yo que fui fundador del CES, yo me quedo preguntando, pero ¿qué pasó con este tema? ¿Qué pasó con el otro tema? ¿Ah? Entonces, para que haya realmente un conocimiento y una voluntad de inversión realmente en Honduras, tenemos que garantizar varias cosas y entre una de ellas la capacidad del mejor entendimiento que puede haber entre el capital y el trabajo. Que se esté incluyendo y se mantenga vigente en el diálogo de que hay sectores, bueno, ustedes los han señalado incluso, es que ustedes son acomodados a unos grupos de poder que han dañado el país, que formaron parte de una estructura que dio un golpe de Estado. ¿Esto qué tanto genera entre el trabajador, entre el sector privado, entre la misma estructura de gobierno y el que pretende ver al país como una zona ideal para invertir, para desarrollar? Bueno, el propósito de hablar de nuevo del CES es uno de los elementos que nos llevaría a tener una paz laboral. No solamente la inversión en sí, como creemos afuera que venga como tal, sino la paz laboral, que es parte de la conciliación, no conciliación de darse besos y abrazos entre el empresario y los trabajadores, la conciliación de ver hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo vamos a construir las mejores condiciones que deben haber para
parte laboral. Si al fin y al cabo es cierto, el dinero puede estar en una esquina, pero si los trabajadores no laboran en esa empresa, no hay generación de riqueza. Entonces, lo favorito aquí es proteger al trabajador. Claro, hay leyes, hay visión de lo que se quiere, y no solamente somos los hondureños, hay que competir con Guatemala, hay que competir con El Salvador, hay que competir con los Estados Unidos, hay que competir con otros países. Y todo eso es parte de una discusión en la cual debe de estar interesado el trabajador y debe de estar interesado el empresario y la política del gobierno, que debe estar orientada hacia esos propósitos. Bueno, este término se lo traslado a Miguel Aguilar, que esté en la relación con el obrero. ¿Hay paz laboral? ¿Se sienten con la armonía necesaria para solicitar y pedir mejoras? Hablando de mejora en cuanto a un puesto de trabajo, mejora financiera, en tener la oportunidad clara de solicitar ascensos, pero sin ver bandera. ¿O cómo se vive desde adentro ahora esta realidad, Miguel? Bueno, en el caso nuestro, el sindicato siempre hace un planteamiento en cuanto a lo que establece nuestra contratación colectiva. Digamos, de compañeros que se jubilan y que nosotros solicitamos que la plaza se la asigne al inmediato inferior, que solicitamos la aplicación del salario justo a la plaza que le corresponde a cada compañero. El sindicato siempre agota los mecanismos administrativos, pero de ese paso a que haya voluntad política del patrono en resolverlo, está muy distante. Y es ahí donde los gerentes del ENE y el ministro actual ha quedado mentiroso en cuanto a la aplicación de los derechos de cada compañero, incluidos a los que han entrado en esta administración. Por eso hay mucho inconformismo de la gente que ha contratado esta administración con el ministro del ENE. El procedimiento y los protocolos los hacemos como sindicato, pero no los cumple el patrón. Tenemos diferencias salariales, diferencias por audiencias mal aplicadas, por salarios no aplicados, por tiempo extra no pagado a tiempo, por viáticos no arreglados conforme a derecho. Sin embargo, los ejecutivos de la empresa sí se les pagan los viáticos correspondientes o el salario que le corresponde a cada plaza según la función, pero el trabajador que esté en escala baja no está esa solución para él. Y ahí es donde el sindicato reclama, exige por escrito, buscamos un inspector del trabajo para que corrobore de que al trabajador se le está violentando un derecho, y estamos en ese tramo de ida y de regreso, de reclamo y de esa vaivén, y seguimos en esa lucha constante, no paramos, licenciado Chendo, licenciado Licho. Muy bien, gracias Miguel, éxitos y todo lo mejor para los trabajadores de nuestro país, en este caso a los de la NE, los cuales dirige Miguel Aguilar como su presidente, y para todos los obreros que hoy han celebrado su día. Aquí le agradecemos también en el estudio a don Felicito Ávila Ordóñez, exsecretario de Trabajo y secretario general, pues era el cargo, dentro de la Central General de Trabajadores de Honduras. Muy bien, por su sintonía esta noche, muchas gracias, que estén bien.